finalmente va a caer la dictadura, la oposición va a negociar algo, o sencillamente van a masacrarlos todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo me he puesto a analizar esto y la verdad es que lo que veo son 5 grandes escenarios. Entre sí hay muchas mezclas, en cualquier momento puede saltar de uno a otro, pero básicamente veo 5 escenarios. El primero es que, bueno, tenemos 70 días, más de 70 días en protesta. Eventualmente la gente se puede cansar, ¿no? Ya es demasiado, 70 días protestando, van más de 70 muertos, un muerto por día, ya está, es terrible y no está cambiando nada, las cosas no están evolucionando, empieza a pegar la frustración, ya es demasiado, lo mismo que siempre, protestamos y no pasa nada, y bueno, la gente se cansa. ¿Y qué pasa entonces? Lo mismo que pasó en el 2014. Persecución. Y acá entramos al segundo escenario, que es bastante similar, que es la negociación. El gobierno realmente no le preocupa el escenario anterior, el de que la oposición se canse de las protestas, porque terminarán dominando todo. Lo único que sí le preocupa a este escenario es que, a medida que se prolongan las protestas, hay mayor posibilidad de escalada, de que las protestas escalen a otro nivel y que no sean nada más protestas. Entonces el gobierno sí está interesado en calmar estas protestas lo antes posible. Y por eso es que presenta un nuevo instrumento para mantener una ficción, que es la idea de hacer una constituyente. Es decir, una constitución completamente nueva. Convocar una asamblea constituyente que redacte una constitución nueva que tenga poderes de deshacer a todo el Estado como tal, y sencillamente es un renacer del Estado que por supuesto va a ser a la imagen de Cuba. Entonces, esto en el panorama es terrible, es escalofriante realmente, porque lo que significaría la constituyente sería el final del capítulo. Ya sería la instauración del sistema cubano al 100%. Entonces, acá el gobierno presenta esto como una idea de lo peor que puede pasar. Ahora, esto no es nada más que un instrumento de negociación para el Estado. La narcotiranía presenta la idea de la constituyente para tener algo para negociar, para darle una herramienta a la oposición de sentarse en una mesa de negociación y cantar victoria sin haber ganado nada. Porque luego la oposición puede sentarse con el gobierno, decir, ok, apagamos las protestas, hemos logrado que el gobierno eche para atrás la iniciativa de la constituyente. ¿Y qué pasó? ¿Cambió algo? No cambió nada. Quizás para algunos escépticos como yo pueden incluso sacrificar a Maduro, porque Maduro lo que es un peón de Cuba, sencillamente. Maduro no es alguien con poder real. Maduro está impuesto. Él es un peón. O sea, pueden poner a alguien más que responda como Tarek El Aissami, el vicepresidente, por ejemplo, para calmar estas ansiedades de los escépticos. Pueden quizás entregar algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o cambiar algunos rectores del CNE, que es el órgano electoral. Podrían hacer algunos pequeños detalles, ahí, unos maquillajes que permitan mantener la ficción, pero de fondo no habríamos ganado nada. La realidad sería la misma, seguiríamos teniendo el hambre, la persecución, el terrorismo de Estado. Y esto es a lo que está apuntando el gobierno, que la oposición caiga en y que la gente le crea. Que le crean que negociando con el gobierno vamos a salir ganando porque no van a aplicar la constituyente, pero la realidad es que estaríamos igual. Y luego de esto, luego de que aplican la constituyente, de que retiran la constituyente y que la oposición canta victoria, ¿qué pasa? Lo mismo que antes, la persecución, como en el 2014. Y esto no es una persecución de que van a matar a todos los dirigentes políticos, como María Corina, como Leopoldo, como Enrique Capriles. No. Ellos están protegidos por la magnitud de sus figuras. Acá el régimen tiene muy claro que lo importante es matar, deshacerse, exiliar a los pequeños dirigentes, los que dirigen grupos de 10 a 1000 personas.
Porque estas son las personas que tienen visiones más radicales y son las personas que tienen la capacidad real de convocar a la gente que eventualmente puede llegar a votar. Estas son las verdaderas amenazas. Y estas son las personas que pueden esconder sus muertes en las cifras gigantescas de crimen en Venezuela. Y eso es lo que vendría, una persecución absoluta, el silencio total. Y bueno, ante esto, obviamente hay un grupo considerable de gente que bueno, está esperando que la oposición lo haga, no caiga en ese tema, no pise ese tema. Entonces, ¿qué le queda al gobierno si la oposición no cae en esta? Sencillamente la represión. La represión y va a la constituyente. Para que tengan idea, el gobierno controla a todas las Fuerzas Armadas. Completamente. Las Fuerzas Armadas están al servicio del Estado. La Policía Nacional está al servicio del Estado. Hay más de 4.000 guerrilleros de las FARC, unos terroristas, que están al servicio del Estado. Están en territorios venezolanos y están al servicio de la narcotiranía. Hay más de 10.000 efectivos de la G2 cubana entrenados en armas, dispuestos a morir por su causa de comunismo en territorios venezolanos. Y hay más de 100.000 efectivos de la G2 cubana que son más, cumplen un rol más operativo, pero que a fin de cuentas cumplen el rol de reserva. Y podría sumarse a la represión. La oposición no tiene armas. La oposición cuenta con alguna que otra policía de localidades, regionales, pero el resto está todo en manos del gobierno. Absolutamente todo. Las milicias bolivarianas tienen más de 30.000 personas dispuestas a matar a cualquiera. Hay más de 100.000 milicianos reclutados por el Estado y el número va creciendo. Estos son milicianos que están entrenados por la G2 cubana, y por la FARC. Acá no importa, a ellos no les importa matar a nadie. De hecho, lo vienen haciendo. Las cifras que les conté, bueno, no es nada más que ellos. Los círculos bolivarianos, los colectivos. Hay más de 7.000 colectivos que son bandas armadas. Son bandas armadas que se enorgullecen de decir que yo he matado 100 personas. Esto es a lo que va a recurrir el Estado, la narcotiranía. Va a recurrir a todas sus fuerzas armadas, más allá de las institucionales, para reprimir si esto no se apaga. Y la razón es sencilla. Porque tienen miedo. Tienen miedo de que finalmente se está gestando está apareciendo en el panorama una posibilidad de que expulsemos a los ocupadores cubanos, de que expulsemos a este sistema perverso narcotraficante. Y ojo, digo narcotraficante porque el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y a Europa sale de Venezuela. El 90%. Y ahí también viene todo esto del socialismo del siglo XXI, porque la droga, la cocaína, pasa por Bolivia, se siembra en Bolivia, pasa por Ecuador, luego hace Colombia por la FARC, llega a Venezuela y de ahí sale al mundo. Y ese es el socialismo del siglo XXI. Es una asociación narcotraficante, básicamente. O por supuesto, su socialismo y algunas cosas, ¿no? Pero es una asociación de narcotráfico. Todos están metidos en este negocio. En Venezuela la mitad del Estado está metido en el narcotráfico. Tarek El Aissami, el vicepresidente, tiene $3.000 millones congelados en Estados Unidos por narcotraficantes. $3.000 millones. ¿Se imaginan ese número? ¿Saben cuántas personas se podrían alimentar en Venezuela con esa cantidad de dinero? Es una locura. Y bueno, la narcotiranía está aterrada, finalmente, porque adentro de todo esto existe otra posibilidad que no es del todo agradable. Es la posibilidad de un conflicto armado. Y el conflicto armado no sería algo sencillo, pero finalmente está apareciendo esta posibilidad de que surja, porque bueno, el
desespero ya es tal que la gente está dispuesta. Y ahora acabo de decirles que el gobierno controla todas las armas. Entonces, ¿cómo puede haber un conflicto armado? Es una locura. Y acá la manera en la que yo lo veo es que comenzaría por redadas. Redadas de grupos pequeños que salten algunos pequeños cuarteles, algunas guarniciones de policías y les quiten las armas. Y así poco a poco se vayan armando de las mismas armas que en este momento controla la tiranía. Poco a poco. Y no sería algo bonito, porque lo más probable es que acá estos primeros asaltos terminen en fracaso, terminen siendo masacrados. Que si se toma un cuartel, el gobierno manda tanques y destruye a todos los que están ahí. Sería terrible, pero eventualmente ya sería imparable. Porque quizás el gobierno manda a recuperar un cuartel, pero mientras están mandando a recuperar ese cuartel, ya la oposición tiene una visión de guerra. Ya están pensando estratégicamente y se dan cuenta que a todas estas lo que mantiene el gobierno es el narcotráfico y el petróleo. Y mientras el gobierno está apagando fuegos por un lado, surgen fuegos literalmente por otro, refinerías quemándose, asfixiando al gobierno. La cocaína evaporada en humos. Mientras tanto, mientras el gobierno apaga un foco por acá, surge otro por el otro lado. Se van tomando cuarteles, guarniciones, redadas y redadas, y se van armando. Sería trágico, mucha sangre por arriba, en ambos bandos. Y el gobierno mandaría, por supuesto, a tropas para reprimir. Pero poco a poco, lo que se darían cuenta es que no pueden seguir mandando tropas. Porque ¿qué pasa? De cada 4 que mandan, una es masacrada. 2 logran su objetivo y recuperan los puestos tomados, pero una se uniría a la resistencia. El gobierno estaría mandando tropas, mandando armas a la resistencia. Poco a poco se iría gestando un frente libertador, unas fuerzas armadas libertadoras de Venezuela. Estarían formándose, cohesionándose, que finalmente logren armar un gobierno libertador, un gobierno paralelo, que permita hacer frente al gobierno de facto, que realmente es un gobierno ilegítimo. Y bueno, estas fuerzas, ya una vez formado el gobierno legítimo ahora, el gobierno libertador, tendrían la capacidad de encima pedir apoyos a gobiernos extranjeros, apoyo logístico, apoyo armado, de repente a Colombia, de repente a los Estados Unidos, a una coalición latinoamericana que no se ha visto en la historia, pero que podría surgir. Y estarían cobrando fuerzas y el gobierno estaría acorralado. Sería una guerra civil caótica, donde muchos mueren por inocentes. La MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, que actualmente son los opositores en Venezuela, tendrían que tomar bando o morir asesinados por cualquiera de los dos, porque ya no habría espacio para palabras cobardes, ya no habría espacio para términos intermedios. Sería una guerra a muerte, muy literalmente. En este momento en las protestas se ve una bandera que es roja con un cuadro negro, y esa es la bandera de la guerra a muerte que utilizó Bolívar. En este momento es simbólico, pero pasaría a ser muy real, muy literal, porque lo que habría en Venezuela es una guerra a muerte. Y el régimen quedaría acorralado en Caracas, básicamente. En Caracas, en alguna que otra región. Mientras las fuerzas libertadoras van tomando y tomando territorios. Hasta que finalmente, sea por negociación o porque la oposición consigue el asesinato de algunos de los principales dirigentes del chavismo, toman Caracas. Y empieza una era nueva en Venezuela. Con un saldo de sangre muy alto, muchas muertes, muy trágico. Pero finalmente tendríamos la esperanza de poder reconstruir el país. Y por supuesto que muchos chavistas, cubanos y de la FARC seguirían en las armas,
tomarían las montañas, la guerrilla, pero ya estaríamos en otro panorama, donde el gobierno legítimo podría hacerse frente a estos terroristas, y mientras tanto ir reconstruyendo el país. Pero sí, es preocupante. Una guerra civil no es algo fácil, no es algo sencillo, no es algo a lo que anhelamos nadie. Nadie quiere una guerra civil. Una guerra civil sería muy destructiva para Venezuela. Y de hecho, lo es. Venezuela tiene 18 años en guerra civil. Pero ha sido una guerra civil unilateral, donde un bando masacra al otro, y el otro ni siquiera se da cuenta que está peleando una guerra civil. Venezuela lleva más de 300.000 muertes violentas. 300.000 muertes violentas en lo que va de la era chavista, de la era castrochavista cubana, narcoterrorista. 300.000 muertes violentas. Seres humanos, con madres, hijos, familias, esperanzas de vida, futuros programados. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una guerra civil. Y eso es lo que hemos vivido, con terror, con pánico. No se puede tolerar esto. La diferencia está en que una guerra civil libertadora nos abriría la puerta a una paz real. Nos abriría la puerta a una paz donde finalmente podremos reconstruir nuestras vidas. Mientras que en la guerra civil que tenemos actualmente, la única paz posible es la paz de la sumisión. Es la paz del rehén que espera a ser matado por sus opresores. Es terrible. Pero no es el único escenario de salida. Este escenario es el mejor de todos los que hemos hablado, porque es el único que realmente le permitiría a Venezuela salir de esta tortura a la que hemos sido sometidos. Pero tenemos un escenario que es mejor y que no sería tan trágico. Sería muy complicado, pero si se logra efectuar, sería el mejor escenario posible para Venezuela. Y este escenario depende básicamente en que la Asamblea Nacional de Venezuela, con la mayoría opositora que tiene, finalmente cumpla su deber legal, ético, jurídico, político, moral, de formar un gobierno legítimo de transición. Al formar un gobierno legítimo de transición, básicamente lo que ocurriría es que tendríamos la posibilidad de acelerar todo el proceso que hablamos antes y caer a la última página, donde se pide apoyo extranjero, donde se le pide a las Fuerzas Armadas, aquellos que aún son institucionalistas adentro de las Fuerzas Armadas, que se unan al bando legítimo, al gobierno legítimo y que apoyen a la ciudadanía. Y el gobierno acá estaría acorralado, el gobierno tiránico. La tiranía estaría acorralada por un gobierno legítimo, porque están todas las facultades, tienen todas las facultades para armar este gobierno. De hecho, en Venezuela en este momento no hay presidente. La Asamblea Nacional decretó un vacío de poder. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela en este momento. La Asamblea Nacional decretó su vacío. No está ocupando el cargo. Entonces, ellos podrían formar un gobierno de transición, podrían nombrar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados legítimos, porque lo que está actualmente se hicieron por un procedimiento que no es constitucional. La Asamblea Nacional tiene las facultades para nombrarlos, a ellos y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, tienen las facultades para nombrar un presidente de transición. Lo pueden hacer y pueden salvar a Venezuela de toda la desgracia que nos espera si no. Es un momento muy complicado para Venezuela, muy complicado. Pero yo tengo la esperanza de que la oposición finalmente aprenda que no puede seguir jugando bajo las reglas que impone la tiranía desde Cuba.
que no puede seguir jugando a mantener al cartel de La Habana en Miraflores. Lo hay que expulsar. Y este es el escenario que realmente sería la mejor posibilidad sería para Venezuela, el que sería el escenario menos sangriento, donde sin duda va a haber conflicto. No va a ser una transición pacífica, el gobierno no va a entregar así porque sí. Pero el gobierno legítimo tendría el apoyo internacional, tendría gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas, porque le estaría dando un fundamento jurídico para que se unan al lado de la ciudadanía en vez de masacrarlos. Y eventualmente podríamos llegar a esa paz que todos anhelamos. Así que bueno, espero que el diálogo no sea una opción, como todos acá estábamos de acuerdo, me parece, en el principio. Y espero que no lo sea una opción tampoco para la oposición. Porque solamente así podremos tener una paz real sin pasar por una guerra trágica. Bueno, no sé si abrimos las preguntas. Sí. ¿Abrimos las preguntas para todos?